Con Menem en el gobierno comienza una profunda transformación del Estado y las relaciones económicas de Argentina. Durante sus primeros días de gestión convoca para diseñar su política económica a los más notables exponentes del neoliberalismo, como el exministro Álvaro Alzogaray y los técnicos del grupo Bungey-Born. En los últimos meses de 1989, Menem envía al Parlamento las leyes de emergencia económica y de reforma del Estado que otorgan al Poder Ejecutivo poderes excepcionales para regir los destinos de la administración pública. Con estas leyes en la mano y recurriendo a cientos de decretos de necesidad y urgencia, el nuevo presidente se dedica a desmantelar el Estado regulador de la economía que en 1945 había contribuido a construir su propio partido. Los primeros días de la década del 90, la sociedad argentina se debate entre la incertidumbre y el asombro. Mientras los canales de televisión y las empresas de servicios públicos se privatizan en tiempo récord y se habla del ingreso del país al primer mundo, el ministro de Economía, Antonio Herman González, incauta los plazos fijos de los ahorristas y los canjea por bonos pagaderos a 10 años. Por esta razón, y en el entendimiento de que la mejor forma de preservar no solo el valor del trabajo y del ahorro popular, sino también los derechos de propiedad totalmente legítimos de los titulares de depósitos a plazo fijo, hemos dispuesto su pago obligatorio en Bonex serie 1989. A pesar de los vaivenes iniciales, la esperanza en el nuevo gobierno no flaquea. El predominio de las políticas neoliberales en Europa y Estados Unidos y la noticia de la caída del muro de Berlín, símbolo histórico del bloque socialista, afianzan la fe de los argentinos en las bondades de la economía capitalista. Amparado en los preceptos del libre mercado, el presidente lleva adelante una reforma estructural de la vida económica argentina que incluye la apertura irrestricta a los capitales financieros, la desregulación del comercio internacional y la venta compulsiva de gran parte del patrimonio del Estado. Nosotros hemos ideado un decálogo que dentro de unos días se conocerá, que es el decálogo menemista de la reforma del Estado. El mandamiento 1 son palabras de Menem, él no lo conoce aún. El mandamiento 1 está extraído de sus muchos discursos, dice así: nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. En 1991, el plan de Menem avanza, transformando a su paso muchos aspectos de la vida nacional. Los grandes medios de comunicación incentivan a la población a ver estos cambios como un signo de modernidad. Estoy apasionado por este modelo económico, que es mentira que produzca más pobres, que lo fabrique. En el mes de marzo, Menem redobla su apuesta neoliberal y nombra al frente de la cartera económica a Domingo Cavallo. El nuevo ministro impulsa un plan que iguala el valor del peso al del dólar, al mismo tiempo que prohíbe la indexación. Este conjunto de medidas, conocido como Plan de Convertibilidad, acaba rápidamente con la inflación y logra estabilizar la moneda. Desde un principio, la estrategia de Cavallo se ve favorecida por el contexto económico internacional, marcado por la abundancia de capitales disponibles para la inversión. Atraídos por la decisión mostrada por Menem a la hora de aplicar las reformas neoliberales y por los amplios márgenes de ganancia que ofrece el país, durante los primeros años de la década del 90, muchos inversores se dedican a la compra de activos nacionales y a prestar dinero al Estado argentino. Este flujo de capitales, sumado a la apertura irrestricta de los mercados, rápidamente dinamiza la economía, extiende el crédito y da seguridad económica a los sectores asalariados.
Mientras muchas industrias nacionales incorporan nuevas tecnologías y la clase media cambia el destino de sus vacaciones por Europa o Cancún, el gobierno de Menem inicia una nueva etapa de su reforma estatal que incluye, entre otras cosas, el desmantelamiento de la salud y la educación pública y la entrega de los recursos energéticos. En los años posteriores a 1992, usando el argumento del federalismo, el gobierno de Menem traspasa la salud y la educación pública a los estados provinciales. La razón de esta maniobra es mostrarle a los organismos de crédito internacional que el gasto público ha disminuido. Pero esta transferencia tiene un efecto sumamente perjudicial en las escuelas y hospitales de las provincias, ya que el Estado Nacional transfiere las obligaciones, pero no los recursos necesarios para su mantenimiento. Al mismo tiempo, la nación y las provincias firman pactos fiscales que restringen el uso de los recursos de la coparticipación federal, por lo que varios estados provinciales se ven obligados a emitir bonos de circulación local que rápidamente pierden su valor en relación al peso. Otras víctimas de la ola privatizadora son los bancos y los ferrocarriles. Los primeros son vendidos a grupos extranjeros o a los grandes bancos de capital nacional. En el caso de los ferrocarriles, la mayoría de los ramales del interior se cierran, condenando a pueblos enteros al aislamiento y a la miseria. Para 1993, la figura de Carlos Menem goza de un amplio consenso popular. Ni las sospechas de corrupción que involucran a miembros de su gobierno, ni las feroces críticas del periodismo independiente logran opacar la sensación de estabilidad y crecimiento económico creada por la convertibilidad. Aprovechando este consenso, Menem acuerda con el radicalismo una reforma constitucional que incluye una cláusula que establece la reelección presidencial. Este convenio, bautizado popularmente Pacto de Olivos, abre a Menem el camino a su segundo mandato. Es así que, llegadas las elecciones de octubre de 1995, el voto de la población da un amplio respaldo al modelo económico impulsado por Menem, que es reconfirmado en el poder con casi el 50% de los votos. Con la reelección de Menem, la reforma estatal se intensifica. La nueva etapa de transformación profundiza la llamada flexibilización laboral y la reforma del sistema de salud. Mientras el Poder Ejecutivo echa por tierra décadas de conquistas laborales y las obras sociales de los principales sindicatos pierden buena parte de sus aportes, el modelo de convertibilidad muestra sus primeras grietas. De forma paralela, el clima económico mundial deja de ser favorable para las economías de América Latina, al aumentar la desconfianza de los capitales financieros después del llamado efecto tequila, un proceso de fuga de capitales y devaluación de la moneda ocurrido en México a fines de 1994. A todo esto, en agosto de 1996, Domingo Cavallo, padre de la convertibilidad y gestor del modelo económico, tras varios meses de peleas públicas con el presidente, es desplazado de su puesto. Con los capitales extranjeros en retirada y los intereses de la deuda externa en continuo aumento, los errores y los vicios políticos del gobierno de Menem salen a la luz. Y para 1997, los problemas se hacen más evidentes. Los 6 años de convertibilidad tienen un efecto devastador sobre la economía nacional. La apertura irrestricta a los productos extranjeros hiere de muerte a buena parte de la industria local, y muchos barrios que en décadas anteriores fueron grandes polos fabriles son ahora territorio arrasado por la desocupación. Con la riqueza concentrada en unas pocas manos y el índice de pobreza ampliándose,
A mediados de 1998 se inicia un largo periodo de recesión que oscurece aún más el panorama. A pesar de la crisis, la mayoría de la población no pone en duda el modelo económico ni quiere que termine el 1 a 1. En la campaña presidencial de 1999, la principal